Señor, te damos las gracias, Padre, por este momento que nos has concedido de estar aquí en tu casa, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Damos gracias por tu santa palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que nos hable hoy, que nos lleve a un lugar más íntimo contigo, Señor, que podemos oír tu voz claramente. Tú conoces lo que necesitamos oír hoy. Padre, háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden sentarse, amigos? Hermanos, habíamos comenzado, ¿verdad?, el estudio de Santiago, hablando del capítulo 1 y el capítulo 2. Aprendimos más que una gran idea en nuestras mentes. Santiago presenta un evangelio que va más allá de capturar nuestros corazones. Se apodera de nuestras vidas también y nuestro estilo de vida. Él presenta un evangelio que otros no solo escuchan, sino un evangelio que aquellos sin Cristo merecen ver vivido en nuestras vidas y a través de ellas diariamente. Con este fin, Pablo enseña a su joven hijo espiritual Timoteo acerca de vivir su cristianismo como ejemplo para los creyentes más avanzados, diciéndole en edad. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 12 y 13 dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Fíjate, el apóstol Pablo está diciendo a su hijo espiritual, tiene que ser ejemplo. Aunque eres más joven, no deje que te menosprecien porque eres joven, sino es más, a la gente más vieja, séle tú un ejemplo a ellos. Un ejemplo en todas estas áreas de la vida, en amor, en fe y pureza. Tenemos que notar aquí cómo Pablo se mueve del tema de vivir en la fe, ¿verdad?, a vivir en el amor. Dice, vean en tu ejemplo seguir en la manera de hablar, en la conducta y el amor y fe y pureza. Esto se remonta a nuestra enseñanza en el capítulo 1, donde Santiago nos había dicho que sin fe, ¿verdad?, que la fe, sin obras es muerta. La fe tiene que ser expresada en nuestras vidas. Y la expresión más crítica de nuestra fe es el amor. Es el amor. Amados, si queremos ser gente de fe realmente, tenemos que primeramente ser gente de amor. Tenemos que ser un pueblo que ama a Dios y ama a su prójimo y que nos amamos a nosotros mismos. El amor es el único elemento en nuestras vidas que, de acuerdo a la palabra de Dios, nos define como seguidores de Cristo en este mundo tan perdido. Jesús mismo lo puso de esta manera en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, del versículo 34 al 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Eso es un amor tremendo. No es un amor humano. No, ámense ustedes como ustedes saben. No, como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo. Ese amor que ustedes tienen los unos a los otros es la prueba ante el mundo, no los cristianos, la gente en conversa, de que ustedes verdaderamente son mis discípulos. Cuando vemos una iglesia dividida, vemos un mal ejemplo al mundo. Sin embargo, cuando vemos una iglesia unida, que se ama, que se apoya, que se levanta, el mundo ¿sabe lo que quiere hacer? Se quiere ser parte de eso, porque no lo encuentran afuera. Gloria a Dios. Juan lo expresa de esta manera. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros, ¿verdad? Y eso será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Amados, Dios tiene que ser nuestra prioridad. Y si es nuestra prioridad verdaderamente, debemos vivir vidas que lo demuestren.
Nuestras vidas tienen que evidenciar que nos amamos los unos a los otros. No solamente cuando estamos en la iglesia. Qué fácil es ser cristiano en la iglesia. Pero es un poquito más difícil cuando lo hacemos afuera. Si nos amamos fuera de aquí, gloria a Dios. Eso es lo más importante. Cuando estamos en el trabajo, en el gimnasio, donde quiera que nos encontremos. Pablo termina la enseñanza a su pupilo Timoteo, enfatizando la importancia de compartir la preciosa palabra del Señor. Es una cosa, mira a ver si me encuentra la toallita por ahí, creo que la dejé. Gloria a Dios. Gracias. Ayer cuando estaba bautizando, le añadí eso, creo que nunca lo he hecho anteriormente. Pero dice, si estás bautizando hoy, número 1, estás prometiéndole a Dios que vas a ser obediente a su palabra y a tu liderazgo espiritual. Pero también le está prometiendo a Dios que vas a compartir este evangelio con otra persona. ¿De qué nos vale que nosotros lo tengamos, pero no lo compartimos con otra persona? No le damos ese escape a otra persona para poder tener esa relación íntima con el Señor. Que les da gozo, que le deja saber que tú importas. Aunque no le importas a nadie aquí, le importas a Dios y nos importa a nosotros como cristianos. Gloria a Dios, es tan importante. Gloria a Dios. Dice en versículo 13, en tanto que llegó, dedícate, eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. No solamente tenerlo en la cabeza, sino compartirlos con otro a través de la enseñanza y la prédica. Al punto final, tenemos que vivir nuestro cristianismo. Eso es un concepto fundamental en la cristianidad. No tenemos credibilidad cuando hablamos de una manera y vivimos de otra. Pero es absolutamente crítico que también compartimos las buenas nuevas de Cristo con los demás. El punto que también Pablo enfatiza otra vez en Romanos 10:14, cuando nos dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Amados, nosotros somos los que tenemos que predicar. No tienes que ir a un seminario, amados, o cementerio, como yo le llamo. Amén. Tienes que abrir la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo te llene. En el poder del Espíritu Santo comparte las buenas nuevas. Pastor, no conozco mucha palabra. ¿Sabe lo que tiene que saber? Que Cristo te salvó. Vencemos al diablo, al dragón, gloria a Dios. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo y la palabra de nuestro testimonio. Dejándole saber, yo era de esta manera, pero Dios me cambió. Ahora no soy igual. Ha habido un cambio en mí y también puede haber un cambio en ti. Si le das tu vida a Cristo. Pablo les dice a los creyentes en Corintio, en cuanto a su propia compulsión de predicar y enseñar, en 1 Corintios 9:16 dice: qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. En inglés lo interpreta diferente. Dice: ay de mí si no predico la palabra. O sea, Pablo así es que lo dice en inglés. Ay de mí si, o sea, no es una cosa que puedo hacer o no puedo hacer. No es una opción. Es que tengo que predicar la palabra de Dios. Vemos entonces que la conversación es buena cuando hablamos de compartir el evangelio. Pero Santiago promueve una filosofía diferente cuando se trata de las conversaciones frívolas en general y conversaciones airadas en particular. Gloria a Dios. En el verso 17, Santiago nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre. Y así Él distingue entre lo que podría venir de ti y de mí, de lo que derive de Dios, lo que viene de Dios,
De ahí se mueve al versículo 19, en el capítulo 3, donde nos dice esto. Dice, en el versículo 19 del capítulo 1, vamos atrás un poquito. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Entonces, ¿qué dice? Dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Eso de enojo humano es lo que viene de nosotros. Eso es lo que nosotros traemos a la mesa, vamos a decir. Y tenemos que tener cuidado, amado. ¿Por qué? Porque no podemos andar enojados y esperar estar en comunión apropiada con nuestra esposa, esposo, amigo, amiga, y mucho menos con Dios. Es por esto que Santiago nos dice en el versículo 21 de ese primer capítulo. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y la razón principal por esto es que guste o no te guste, quieras o no lo quieras, vas a reflejar lo que está adentro de ti. Vamos a reflejar. Podemos esconderlo por un poquito, ¿verdad? Algunos son talentuosos en esconder lo que está dentro, pero tarde o temprano va a salir para afuera. ¿Cuántos saben eso? Es que va a salir lo que está dentro de nosotros. Lucas los dice de esta manera, en Lucas 6:45 dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal. Entonces dice esto, porque de lo que abunda el corazón, habla la boca. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Eso es muy importante. Y se le voy a dar una ayuda, ¿verdad? Espiritual. Esta es, creo que la ayuda más grande que va a tener en su vida. Cuando le digo esto. Porque, amados, tenemos que guardar, tenemos que cuidar de esta lengua. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios en Marcos 7:20. Dice, lo que sale de la persona es lo que lo contamina, no lo que entra, sino lo que sale de la persona. Y eso nos lleva al primer punto de hoy. Y es que como seguidores de Jesús necesitamos entender el poder ridículo, el poder enorme en nuestras palabras. ¿Para qué? Para construir y destruir. Y como tal, lo importante que es tener, punto número 1, cuidado con lo que decimos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Santiago 3 se centra en este pequeño músculo dentro de nuestra boca que tan fácilmente puede dispensar tanto la bendición como la maldición. El escritor de Proverbios nos dice en el capítulo 18, versículo 21, dice, en la lengua hay el poder de la muerte y de la vida. Qué interesante. Amados, podemos matar a la gente con nuestra boca. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuánta gente se han dado por vencido? Se han rendido. ¿Verdad? Han sido heridos grandemente. ¿Por qué? Por lo que las palabras que se le dieron. Es tan importante, amado. Y eso es una cosa grave, una cosa importantísima. Así que Santiago comienza enfatizando de nuevo la importancia de enseñar la palabra de Dios, pero nos advierte que con el ministerio viene un nivel o responsabilidad más alta. Versículo 3, capítulo 3 dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. Qué cosa interesante. No traten de ser maestros. ¿Por qué? Seremos juzgados con más severidad. Los maestros son juzgados con más severidad. Rápidamente, cuando era pequeño yo me crié en una iglesia pentecostal. Y como le dije, en el sur del Bronx, toda persona que subían al altar, para mí, aparentemente para mí, siempre estaban dando testimonio de drogas. Estaban tomando drogas, vendiendo drogas, comiendo drogas, cuánta cosa.
Entonces yo me salvé a los 8 años de edad, nunca había tenido droga. Para mí droga era aspirina. Pensaba, vamos, si voy a la casa tomo 2 o 3 aspirinas, puedo decir que soy un drogadicto y que Dios me libró de la aspirina. Y pensé como niño, mira, yo no tengo testimonio. No tengo testimonio. Pero entonces me convertí en un juvenil, ¿verdad? Y la travesura se me entró, gloria a Dios. Tuve problemitas. Y me recuerdo que cuando pasé cierta edad y hubo un cambio hormonal en mi cuerpo, llegó un punto, amados hermanos, cuando yo me puse la mano sobre la cabeza y comencé a reprender demonios de mí. Esos pensamientos que me estaban viniendo, esto viene del mismo infierno. Me puse la mano a reprenderme, ¿verdad? Por los pensamientos que tenía por las muchachas. Pero llegué a un punto de entender esto, que todo el pecado que de todos esos drogadictos, realmente cuando lo pienso, yo era un pecador más grande. O sea, el pecado mío en la iglesia era más grande que el pecado de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían excusa. ¿Por qué? No sabían. Sin embargo, todo pecado que yo hice en mi vida, lo puedo decir de este púlpito, todo pecado que yo he hecho realmente en mi vida lo hice sabiendo lo que estaba haciendo. O sea, estaba en desobediencia a Dios. Cada vez que yo pecaba, yo podía ir a la Biblia y buscar el capítulo y versículo que decía lo que yo estaba haciendo era pecado. Y sin embargo lo hice. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que vivimos a un Dios misericordioso? Lento para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios. Así que tenemos que tener cuidado con cómo usamos, ¿verdad?, este músculo, esta lengua. Santiago nos presenta 4 funciones de la lengua. Les estoy dando 3 puntos, ¿verdad?, y 4 subpuntos. Así que lo voy a ayudar un poquito en el bosquejo. Gloria a Dios. El primer punto, el mayor, que es, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Pero hay 4 funciones de la lengua. El primero es esto, medir. Y así es como lo hace. Santiago continúa diciendo, versículo 2, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Es una persona perfecta. Ahora, quiero que recuerde, cuando le di el estudio del capítulo 1 y capítulo 2, la palabra perfecta que usó el apóstol Santiago, es la palabra teleios, que significa no perfección en decir que somos como Dios, sino que somos maduros. Que somos maduros. Dios no espera que seamos perfectos como Él es perfecto, pero por lo menos no debemos de ser inmaduros en cómo nos comportamos. Eso es menormente lo que podemos hacer y es lo que Dios requiere de nosotros. Porque si requiere más, entonces estamos en tremendo lío. Dice, capaz también de controlar, el que puede, dice, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. O sea, si llegamos a ese punto de madurez espiritual, entonces podemos controlar lo que estamos haciendo. La lengua es un medidor espiritual personal. ¿Le puedo decir eso? Mire cómo va su lengua y vas a saber cómo va su vida espiritual. Voy a repetir eso otra vez. Examine cómo va su lengua. Cuando te pone un poco flaco en las cosas del Señor, anémico en las cosas de Dios, vas a ver esa anemia salir por tu boca. ¿Cuántos aquí dicen amén? La lengua la primera cosa nos ayuda a medir a dónde estamos en nuestro crecimiento espiritual. Y si podemos controlar la lengua, es probable que podemos controlar una gran parte de nuestra vida. Nuestra lengua es la mayor evidencia de nuestra madurez o inmadurez espiritual. Gloria a Dios. Yo me recuerdo una vez a donde un muchacho, Steven Carrión, que finalmente cuando fui a seminario, él me enseñó a mí teología bíblica.
una clase de teología, un tremendo, sí, él logró tener un doctorado en la Biblia. Y ese muchacho yo lo conocí cuando se salvó. Y él vino al servicio juvenil de nosotros, de jóvenes, recién convertido. Un muchacho que era un adicto a la droga. Y se subió en el púlpito. Y estaba tan contento. Y nos vino a dar su testimonio en inglés. Y comenzó a dar su testimonio, dándole gracias a Dios. Dice, yo estaba en el pecado, yo estaba haciendo droga, yo estaba todo. Entonces usó una palabra bien sucia en inglés. Porque para él era típico hablar. O sea, que estaba la palabra F, estaba bien chavao. Y lo dijo así del púlpito. Entonces yo y los otros muchachos nos miramos y como nos reímos un poquito. Dijo una palabra mala en el púlpito. ¿Verdad? Pero lo dijo porque era inmaduro. Era recién convertido. ¿Verdad? Estaba expresando su gozo, pero no sabía todavía que había ciertas palabras que tenía que sacar de su vocabulario. ¿Verdad? Pero hay veces que nosotros decimos, quizás no palabras sucias como eso, pero decimos otras cosas que no debemos estar diciendo. Que quizás son hasta de más grande ofensa a Dios. La segunda expectativa que Dios tiene de usted, de mí, la primera es tener cuidado con lo que decimos. La segunda es decir lo que pensamos. Decir lo que pensamos. Lo que habla de la segunda función de la lengua presentada por Santiago en los versículos 3 y 5. Y es esto, el segundo aspecto de la lengua es esto, guiar. Guiar. Número 1, medir. Número 2, guiar. Y vamos a ver cómo Santiago lo presenta. Dice, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Un caballo se le pone una cosita aquí de metal y con eso, si jalamos esa cosita, ¿verdad? Movemos el caballo, la trayectoria del caballo. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense en qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Santiago aquí usa 3 metáforas para la lengua humana, ¿verdad? Un caballo, o sea, el pedacito que se pone en la boca del caballo, el timón de un barco y la leña encendida. El Espíritu Santo nos impulsa, pero es absolutamente crítico que controlemos nuestra lengua, porque ella controlará la trayectoria de nuestras vidas. Hay gente, amados, que amamos. Hay gente que aquí, yo mismo tengo un ejemplo. En mis notas puse un nombre de una persona. Simplemente tengo que poner el nombre y me viene el punto entero. Gente que son peligrosas a sí mismo. O sea que salen, las palabras que salen de la boca de esa persona, uno ora, Señor, que mantenga la boca callada, que no diga nada. Porque lo quiere, uno ama a la persona. Pero dice, Señor, por favor, Señor, cállale la boca. Tenemos miedo cuando hablan porque es solo cuestión de tiempo antes que implosionen o prendan fuego a alguien o algo más. El asunto de lento y constante para esta gente es ser rápido y errático. ¿Y qué pasa? Nunca llegan a ninguna parte. ¿Por qué? Porque no pueden controlar su lengua. No pueden controlar su lengua. Y la razón por la cual no pueden controlar su lengua es por su orgullo o su narcisismo. Es que lo tienen que decir porque así son ellos. Y por eso nos dice Santiago en el versículo 5, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Decimos la palabra inapropiada en el tiempo incorrecto
Y quizás una profesión, una oportunidad es perdida, una profesión es rota, ¿verdad? Una relación con otra persona se quiebra. ¿Por qué? Porque tuvimos que decir lo que no debíamos decir. Lo que debíamos. El hablar, es decir, es importante, pero el no hablar también es importante. El mayor problema con ser pastor es que de vez en cuando, la gente realmente me escucha. Y eso es bastante aterrador. Y debería serlo. Jesús nos hace saber exactamente por qué. Mateo capítulo 12, versículo 36. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras te condenará. Wow. Con tus palabras te absolverá o te condenará. Es una escritura interesante. Gloria a Dios. Porque es el equivalente bíblico. Al leerle a una persona en inglés le llamamos Miranda rights, derechos Miranda. Dice, porque por tus palabras te absolverá y por tus palabras se te condenará. En el dicho de Miranda, cuando le dejamos saber a la gente sus derechos, los primeros que un policía le tiene que decir a una persona es esto: usted tiene el derecho de permanecer callado. Amén. Si alguna vez te arrestan, te voy a dar un consejo gratis. Consejo gratis. Cállate la boca y no diga nada. Simplemente diga, quiero mi abogado. Quiero mi abogado. No que tú estabas allí, que viste. Quiero mi abogado. No, que me gustaría no hablar. Si eres culpable, me gustaría no hablar. Y te quedas ahí. Hay momentos en que necesitamos estar quieto y saber quién es Dios. A donde no tenemos que hablar. Dios no tiene que. Dios ya sabe lo que está en tu mente. No tenemos que decírselo. Él ya lo sabe. Lo peor que podemos hacer en la corte, ya seas abogado o testigo, es hablar demasiado. A veces los abogados le hacen sentir bien a los testigos, tirándole flores, dándole gracias por su ayuda. ¿Para qué? Para que continúen hablando a su propio riesgo. Lo que nos lleva a la segunda declaración Miranda, y es esto: todo lo que diga puede ser usado en su contra en la corte. Todo lo que diga va a ser usado en su contra en la corte. Aquí este es el problema. No podemos recuperar las palabras. Una vez que están fuera, que salen de aquí, no hay vuelta para atrás. Me gustaría decir que hay un botón que podemos oprimir y borrar todo lo que se dijo. ¿Me puedes decir algo? Podemos decir, y si eres una mujer, gloria a Dios, es hasta peor, perdone que lo diga, pero voy a ser honesto. Los hombres muchas veces nos olvidamos lo que pasó. Pero si entramos en una discusión con nuestra esposa, mira que en el año 1974 tú dijiste tal y tal. Y uno ni lo puede negar porque no se recuerda. Sí, honey, perdona. Ay, bueno. Gloria a Dios. No se puede volver para atrás. Pero el punto es que no cometamos esos errores. Pero le puedo dar por una ayuda. Y es esto: que si cometemos errores, ¿y cuánto aquí cometemos errores? Dice que tenemos un paracletos, un consejero, un abogado en el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad.
¿verdad? Quizás no podemos borrar lo que decimos, pero Dios puede, ¿verdad?, cambiar el corazón de otra persona y cambiar el corazón de nosotros para arreglar la situación. Gloria a Dios. El tercer punto de Miranda es esto. Y ese es el punto. Al igual que nuestro tercer derecho de Miranda es el derecho de un abogado. El derecho de un abogado. Como creyentes, de vez en cuando uno está afuera, uno tiene un abogado, uno lo llama, está encarcelado, llama al abogado y el abogado no recoge el teléfono. Y te quedas ahí en la cárcel por un ratito, ¿verdad? Pero te puedo decir esto, como un cristiano, tenemos un abogado 24/7. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo tengo un abogado 24/7. Cuando yo lo llama, él siempre está ahí. Así que no podemos decir que no pudimos conseguir, ¿verdad?, consejo. No es que no podemos conseguir consejo, es que no cogemos el consejo. Porque si tomamos un momento para pararnos y pedirle a Dios ayuda y guianza, yo te garantizo que Dios te la va a dar. La tercera función de la lengua, presentada en los versículos 6 y 8, es ceñir o controlar. Ceñir o controlar. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar. Y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede tomar la lengua. Nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. O sea, nosotros no podemos hacer, pero Dios lo puede hacer. Amén. Porque para lo que el hombre es imposible, es posible para Dios. Pero lo vemos ahí que es bastante mal, ¿verdad? El asunto de la lengua. Proverbios del capítulo 6, del 16 al 19, establece 6 cosas que Dios odia. Y el séptimo que Él detesta. De los 7, 3 involucran la lengua. Dice, la lengua mentirosa. Dios odia la lengua mentirosa. El testigo falso. Y el que siembra discordia o división en la iglesia. Ese Él lo detesta. Todas ellas implican mentir o tergiversar de una manera u otra. Dios espera que seamos reales y honestos. En la armadura de Dios presentada en Efesios 6, la parte más íntima y sensible de nuestro cuerpo, nuestros lomos, esta parte privada, que incluye nuestras caderas y la área de la entrepierna, están ceñidas ¿con qué? Con la verdad. Estar firmes en la verdad es lo que protege nuestras áreas más vulnerables. Si usted ciñe o controla su lengua, usted estará protegido por Dios. Él es la verdad. Él es el que nos trae libertad. Y cuando caminamos en verdad, Él nos honrará. Cuando caminamos en esa verdad, finalmente, la tercera expectativa de Dios de ti y de mí es hacer lo que decimos. Hacer lo que decimos. A mí no me gusta mucho cuando yo oigo a padres que por callar al niño le hacen promesas que no tienen la menor intención de mantener. ¿Cuántos saben lo que te digo? Yo espero que no sean ustedes. No, que yo quiero tal juguete, sí, te lo voy a comprar si te portas bien. Mira, si usted le dice que le va a comprar el juguete si se porta bien, le tiene que comprar el juguete. ¿Por qué? Porque recuérdate aquello, yo creo que peor que una esposa es un niño que le hicimos una promesa en el 1974. Va a estar tú en tu cama muriéndote. Y ese hijo te va a decir, te perdono por aquello. ¿Por qué? Por lo que me hiciste en el 1974. Cuando me prometiste aquella bola, pero nunca me la compraste. Tenemos que hacer lo que decimos.
La cuarta función de la lengua, en los versículos 19 al 18, aborda esto. Y es el hecho de que nuestra lengua debe proteger. La lengua debe proteger. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. No podemos ser hipócritas con Dios o con nuestro prójimo. No podemos adorar a Dios y simultáneamente chismar de nuestro hermano. Si nos encontramos haciendo esto, el problema no es con la persona de la cual estamos hablando. El problema es con nosotros mismos. Santiago nos aconseja a ser prudentes y al hacerlo protegemos nuestra integridad, protegemos nuestra reputación. Él nos dice en versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre, número 1, con su buena conducta. Número 2, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Luego ahí, ¿verdad? Nos da el otro lado de la moneda. Dice, pero si ustedes tienen envidias, y eso es el punto más importante, y aquí terminamos. Dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades, ambición egoísta, envidias amarga y ambición egoísta en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades o ambición egoísta, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Pero quiero ahí es donde tenemos que terminar. Pero quiero hablar de este punto, envidia y ambición egoísta. Envidia y ambición egoísta. Porque ahí es a donde nosotros como cristianos nos caemos. Eso para ahí es el pecado grande del cristiano. Decimos que amamos al Señor. Pero ¿cuántas veces, amados, estamos en la iglesia y Dios bendice? Vamos a estar hablando de los dones espirituales. Es el deber de nosotros, el deber no mío, de cada uno de nosotros, estimularnos el uno al otro para ejercer el don espiritual que está en esa persona. Pero hay gente que desgraciadamente, ¿por qué? Generalmente porque no están andando realmente cerca del Señor, que ven que Dios está usando a otra persona y que le da envidia. En vez de darle gozo, en vez de regocijarse que Dios está usando a la hermana tal o al hermano tal, dejamos que el diablo entre. Y le estoy diciendo ahora, no diga que no, eso es problema del otro. No, es problema de nosotros. Porque le voy a decir ahora que eso te va a pasar. Si ya no te ha pasado, te va a pasar. El punto es, ¿qué vas a hacer tú con ese pensamiento? ¿Lo vas a entretener o vas a reprender al diablo? Y nos lleva al segundo punto. Número 1 es envidia. Entonces el segundo es egoísmo. Que es para mí, que Dios me puede usar a mí, que ese es mi ministerio. No, mío no es nada. Mío, lo que yo me merezco es el infierno. Tenemos que, amados, dejar de ser enojados, dejar esa envidia,
¿verdad? Y ese egoísmo, ¿verdad? Y decirle, Señor, toma el control de nuestra vida. Y ahora mismo cuando vamos a comenzar a hablar de los dones y de estimular a la gente, reconocer cuáles son tus dones y cómo lo pueden poner en práctica. Y nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos los unos a los otros. Y cuando tú ves que una persona tiene un talento en una área, decirle, mira qué tremendo enseñaste ese día. O mira cómo cantaste, que eso me realmente, no decirlo como mentira, o sea, no, pero decirle realmente eso me fue de bendición. Porque esas palabras edifican, esas palabras dan vida, esas palabras levantan. Yo soy perfeccionista. Y uno de los problemas con los perfeccionistas es que a veces decimos lo que no debemos de estar diciendo. Amén. Porque hay diferentes maneras de comunicar. Pero lo más importante es esto, es reconocer que Dios nos levanta a nosotros. Imagínese usted que Dios te habla a ti primeramente de todo lo malo que está en tu vida. Vas a caer en una depresión tremenda. Si Dios dice, voy a comenzar con tus flaquezas. Sin embargo, Dios lo hace. ¿Es que Dios no sabe nuestras flaquezas? ¿Es que Dios está confundido? No, es que Dios nos ama. Y Él ve más allá de nuestros errores. Él ve más allá de nuestras limitaciones. Y a veces cuando el diablo quiere que tú te concentres en tus debilidades, en tus errores, Dios dice, no, el justo se cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. Y yo tengo algo tremendo, un plan glorioso para ti. Gloria a Dios. Las palabras, amados, importan. Vamos a inclinar nuestros rostros.